El 26 de octubre de 2021, el nombre de Philip Dado Menuni, mejor conocido en las calles como Enunsi, estaba a punto de formar parte de una historia que sacudiría los cimientos del crimen organizado en Mamelodi. Era una tarde común en la autopista N4, cerca del peaje de Diamond Hill, cuando condujo en silencio con su novia, sin sospechar que cada segundo se acercaba a un destino fatal. Menuni no era criminal. En los callejones de Mamelodi, su nombre inspiró el terror. Líder del grupo Boko Haram, comandó una red de violencia que había estado sofocando a la comunidad durante años. Pero en ese momento, ni él ni su compañero imaginaron que estaban siendo observados por alguien mucho más peligroso que cualquier rival o policía. Alguien que no actuó para venganza o por orden de la ley, pero con una precisión letal que solo un profesional podría tener. El ataque fue rápido, quirúrgico. En cuestión de momentos, un disparo de fuego terminó el reinado de Enunsi brutalmente. Su novia herida sobrevivió para contar la historia, mientras el tirador desapareció sin dejar rastros, como si nunca hubiera estado allí. Para los residentes de Mamelodi, la noticia de la muerte del temido jefe sonaba como algo entre una pesadilla y un alivio. Después de todo, el que durante años dictó las reglas de miedo en la región había caído, no a manos de la policía o una pandilla rival, sino por un torturador desconocido cuya identidad se perdería en el anonimato. Sin embargo, ese no sería un punto final, sino el comienzo de una ola de terror que se extendería a través del inframundo criminal. Mamelodi, un distrito en las afueras de Pretoria, ya había sido un lugar marcado por una cultura vibrante, música contagiosa y la unión de sus habitantes. Pero a lo largo de los años, esta esencia ha sido reemplazada por un clima de temor. A principios de la década de 2020, la región se había convertido en un campo minado de crímenes violentos. Estos ya no son robos o robos esporádicos. Ahora, la población vivía con extorsiones sistemáticas, tráfico de drogas a gran escala y un día completo. En el centro de este caos, Boko Haram, sin ninguna conexión con el grupo terrorista nigeriano de nombre similar, actuó como una fuerza paralela de poder. Sus miembros no solo cobraron tarifas de protección de los comerciantes y taxistas, sino que también eliminaron sin piedad a quienes se atreven a desafiarlos. El silencio se convirtió en la única forma de supervivencia. La denuncia significaba un riesgo de muerte, y muchas empresas cerraron sus puertas para siempre, mientras que otros se inclinaron ante el pago regular de sobornos solo para continuar trabajando. La policía local, abrumada y con escasos recursos, parecía incapaz de contener la escalada de la violencia. En algunos casos, incluso la omisión de los agentes era sospechoso. La sensación de abandono y desesperación entre los residentes fue tan grande que cuando surgieron los primeros signos de un cambio inesperado en agosto de 2021, pocos creyeron que podría ser real. Esta no era una operación policial o una división interna entre delincuentes. Era mucho más enigmático. Los miembros de Boko Haram comenzaron a ser eliminados uno por uno, metódica e implacablemente. No fueron muertes derivadas de enfrentamientos con la ley o disputas entre facciones. Eran ejecuciones precisas, como si un juez invisible dictara condenas inadecuadas. Los objetivos no eran opciones aleatorias, por el contrario, fueron figuras clave de la organización. Aquellos que apoyaron la estructura de poder del grupo y mantuvieron al miedo a la comunidad como rehén. La efectividad de los ataques sugirió una planificación exhaustiva, casi militar, llevada a cabo por alguien que conocía los hábitos y debilidades de las víctimas, hasta que en la fría tarde del 26 de octubre, el propio Enunsi se convirtió en la siguiente pieza en caer. El método era el mismo: un automóvil en movimiento, un tirador oculto, disparos precisos y un escape sin trazarse. Esta vez, sin embargo, el impacto fue aún mayor. El hombre que personificó el terror en Mamelodi había sido derrocado por una fuerza desconocida, y el mensaje era claro: nadie estaba a salvo. La noticia se extendió como fuego. Mientras que algunos temblaban de miedo, otros respiraron, como si una carga pesada finalmente hubiera sido retirada de sus hombros. Pero la pregunta que todos hicieron era la misma: ¿quién estaba detrás de esos asesinatos? La respuesta no tomaría mucho tiempo para ganar contornos casi mitológicos. Horas después de la muerte de Enunsi, otro miembro de Boko Haram fue ejecutado en el Proximid Anuja, un cementerio en Mahubi Extension 10, cerca de Game Valley, otro territorio dominado por la violencia de las pandillas. El patrón se repitió: velocidad, precisión y frío calculado. No había duda de que alguien estaba cazando a los delincuentes uno por uno, como si siguiera una lista cuidadosamente elaborada. No pasó mucho tiempo antes de que las calles de Mamelodi comenzaran a susurrar el nombre de un solo responsable: John Wick. Sí, el mismo nombre que el legendario asesino de teatros. Este John Real Wick se convirtió en una figura fantasmal,
una justicia sin rostro que actuó en las sombras, desmantelando la estructura de Boko Haram de adentro hacia afuera. El más sorprendente, muchos residentes no le temían, por el contrario, lo vitorearon. Entre agosto y octubre de 2021, al menos 7 miembros de alto rango de la pandilla fueron ejecutados de la misma manera implacable. Las redes sociales explotaron con memes, bromas y cumplidos a la misteriosa justicia. Las páginas de Facebook aparecieron en su nombre, publicando mensajes críticos y amenazas a los delincuentes. No importa si eran reales o falsos, el efecto era el mismo. Pánico se había establecido entre los malos, que ya no sabían en quién confiar, dónde esconderse o cuándo sería la próxima vez que la muerte los encontraría. Por primera vez en años, los habitantes de Mamelodi sintieron una visión de esperanza, aunque extraña y ambigua, pero no todos vieron esa ola de violencia como una victoria. Tobogo Mashigo, presidente del Foro de la Policía de la Comunidad de Mamelodi West, fue uno de los primeros en levantar la voz contra lo que estaba sucediendo. Entendió el alivio de la población, especialmente aquellos que habían sufrido durante años bajo el yugo de Boko Haram. Para muchos, las ejecuciones parecían justicia, una especie de ajuste de la cuenta esperado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, Mashigo, siempre prudente, recordó que la justicia no puede hacerse con sus propias manos. Sin embargo, merecía los objetivos. Su argumento reflejó una profunda preocupación. Sin un juicio, ¿cómo asegurarse de que las personas adecuadas estuvieran siendo castigadas? Esa justicia paralela, aunque satisfecha el deseo inmediato de venganza, no sería una forma peligrosa, capaz de generar aún más violencia. Para Mashigo y otros miembros del foro de la comunidad, el mensaje fue claro. Aunque entendieron la sensación de alivio de la población, no podían apoyar los métodos que faltaron el Estado de Derecho. La pregunta no era si los delincuentes merecían morir, sino que tenían derecho a decidirlo. ¿Y cómo? Como se intensificó el debate, una cosa era segura: Mamelodi nunca sería lo mismo. El miedo había cambiado a un lado, y el inframundo del crimen había encontrado que la justicia a veces puede provenir de las formas más inesperadas. Pero esta justicia, tan fácil, fue todo menos simple. A medida que creció el número de muertos, las autoridades comenzaron a cuestionar la idea de una justicia solitaria. El comisionado de la policía de Gaoang, general Tommy Mambi, descartó la figura de un John Wick como un invento mítico, un mito alimentado por la desesperación de la población. Para él, los asesinatos tenían una explicación mucho más prosaica: la guerra entre facciones criminales. La teoría de Mambi ganó fuerza con la aparición de un nuevo grupo, el Bafarasai, que vio la fragilidad de Bu, tuvo la oportunidad de dominar a Mamelodi. Si esta hipótesis fuera correcta, las muertes fueron solo otro capítulo en la sangrienta disputa sobre el control del territorio, un conflicto donde el poder se mide en cuerpos y balas, no en la justicia. Sin embargo, para aquellos que presenciaron los crímenes de cerca, la versión policial no invita. Los ataques fueron quirúrgicos, ejecutados con precisión, que sugería no solo planificación, sino también un conocimiento íntimo de las operaciones de Boko Haram. Las víctimas no eran opciones aleatorias, eran líderes, ejecutores de alto riesgo, eliminados con una eficiencia que bordeaba la profesionalidad. La ausencia de errores, pistas o testigos dispuestos a hablar convirtió el caso en un rompecabezas sin suficientes partes. Incluso con Mambi rechazando la idea de una justicia, el apodo John Wick tomó. Después de todo, no importaba si existía como la leyenda pintada. Lo que importaba fue el resultado. Bu se ha desintegrado, y sus miembros son reemplazados uno por uno, como si una fuerza invisible reescribiera las reglas del juego. Este fenómeno, sin embargo, no era nuevo en Sudáfrica. La justicia con sus propias manos tiene raíces profundas en un suelo donde la confianza en las instituciones se ha ido durante mucho tiempo. En comunidades como Mamelodi, donde la pobreza y la violencia caminan uno al lado del otro, la sensación de abandono del Estado es una herida abierta. Un ejemplo notable llegó en 2018 en el municipio de Galashu. Cansado de esperar a una policía vista como lenta, corrupta o simplemente ausente, los residentes organizaron patrullas nocturnas. Pero estas rondas no se limitaron a la vigilancia. Incluyeron lo que los lugares llamaron bendiciones, un siniestro eufemismo para golpear, linchar y sospechosos sumarios, a menudo basados en rumores o denuncias sin pruebas. Para muchos en Galashu, esas acciones brutales fueron un mal necesario, la única respuesta posible a un sistema que los había dejado a merced del crimen. Otro caso que ilustra esta dinámica es la Operación Duduya, nacida en Sutoo. Lo que comenzó como un movimiento contra el crimen, pronto tomó un curso peligroso. El objetivo se convirtió en extranjeros, especialmente inmigrantes de otros países africanos, acusados de robar empleos
empleos y recursos sudafricanos. Los líderes de Dudula se presentaron como defensores de la comunidad, pero sus métodos, desde expulsiones forzadas hasta ataques contra negocios sospechosos de emplear, revelaron justicia basada en el odio y la exclusión. En 2023, el grupo dio un paso aún más audaz. Fue registrado como un partido político, lo que indica que su influencia fue más allá de las calles. Era una prueba de que para muchos, las instituciones tradicionales no habían justificado la ley de la más fuerte, mientras que la Operación Dudulla ganó partidarios también multiplicando las críticas. Las organizaciones de derechos humanos denunciaron sus acciones como xenófobas y violentas, advirtiendo que, lejos de resolver problemas, el grupo solo profundizó las divisiones y alimentó un ciclo de venganza. La paradoja era clara. Al buscar justicia, estos movimientos finalmente reprodujeron la misma brutalidad que dijeron luchar. Y ahora, con Dudula en el juego político, la línea entre el vigilantismo y el poder institucional se volvió aún más débil. En el caso de Mamelodi, el misterio alrededor de John Wick solo reforzó esta ambigüedad. Ya sea un individuo, un grupo o simplemente una leyenda, la figura de la justicia expuso una verdad incómoda. Cuando el Estado falla, los que se atreven a actuar el vacío. Pero identificar a este alguien o a estos era una tarea casi imposible. Los crímenes no dejaron rastros, sin imagen de la cámara, sin testigos dispuestos a arriesgar la vida, ningún patrón que pueda rastrearse. Las ejecuciones estaban tan limpias que parecían un fantasma, o alguien que, como un fantasma, conocía cada esquina, cada escondite, cada debilidad de sus objetivos. La policía se topó con una pared de silencio. En Mamelodi, el miedo se había convertido en una segunda piel. ¿Quién podría denunciar a una justicia que a los ojos de muchos estaba haciendo el trabajo que las autoridades no hicieron? Además, ¿quién se atrevería a exponerse a sí mismos sabiendo que el siguiente nombre en la lista podría ser tuyo? Las pocas pistas que surgieron, un testimonio truncado aquí, un rumor allí disuelto como el humo. Sin evidencia concreta, la investigación giró en círculos, mientras que el número de muertos solo aumentó. Los informes balísticos no revelaron nada útil y los testigos, cuando existían, se limitaron a descripciones vagas, como las sombras que desaparecieron antes de que se fijaran en la memoria. La policía se redujo a conjeturas, tratando de establecer un rompecabezas sin piezas, donde cada hipótesis se derrumbó tan rápido como surgió. El asesino actuó con precisión quirúrgica, atacó, desapareció y dejó solo el eco de un tiro. Su capacidad para desaparecer en la oscuridad de Mamelodi, ya sea por el conocimiento íntimo del territorio, por disfrazos bien elaborados o por la suerte que bordeaba lo sobrenatural, alimentó a la leyenda de que era intocable, siempre un paso adelante, como si las calles conspiraran para ocultarlo. Pero el desafío no era solo localizar a un hombre, era enfrentar una pregunta mucho más profunda. ¿Hasta qué punto el Estado todavía tenía autoridad sobre una comunidad donde el miedo había reemplazado la ley, donde la desconfianza en las instituciones estaba tan arraigada como la violencia que pretendían luchar? Cada ejecución que debilitó a Boko Haram, o lo que quedaba de ella, también expuso las fracturas de un sistema de justicia que nunca había funcionado para muchos. En Mamelodi, la justicia no solo era inalcanzable, ella se había convertido en un concepto abstracto, tan distante como la promesa de seguridad que alguna vez había hecho a aquellos que ahora vivían a merced de un castigo sin rostro.